Sabemos que el derecho comercial tiene por objeto el estudio de la actividad económica desde la perspectiva de quienes ejercen esta actividad, los instrumentos y herramientas de los que se valen para el desarrollo de su actividad en el contexto de los actos jurídicos que realicen. Teniendo presente que lo que hace el derecho es regular un marco, es decir, establecer una regulación para una diversa actividad, lo que hace el derecho comercial es regular la actividad del comerciante en el desarrollo de su actividad económica. El comerciante, entendido tradicionalmente como aquella persona que hace del comercio su profesión habitual, de acuerdo a los preceptos que señala el Código de Comercio, deberá entonces someterse a una estructura jurídica, a un reglamento jurídico que determinará cómo deberá desarrollar los diversos actos jurídicos que desempeñe en su rol económico. Este marco regulatorio lo denominaremos Estatuto Jurídico del Comerciante Individual. Así entonces, el comerciante que otorga a su actividad una estructura jurídica pasa de ser entendido como comerciante y será considerado como un empresario de comercio. En nuestra legislación no existe un concepto propiamente tal de lo que vamos a entender por empresa, sin perjuicio de que existen algunas pinceladas al respecto en diversos códigos, como por ejemplo el Código del Trabajo, en su mención a la figura del empresario. La figura del empresario de comercio es reconocida como tal precisamente porque le otorga una estructura jurídica a su actividad comercial. Esto es básicamente la figura de las sociedades. De este modo, lo primero que debemos determinar es si este comerciante, ahora entendido como empresario de comercio, va a desarrollar su actividad profesional de modo individual o de modo colectivo. Si desea desarrollar la actividad de modo individual, nuestro ordenamiento jurídico le otorga principalmente dos figuras. La primera, la empresa individual persona natural. La segunda, la empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa individual persona natural es la fórmula más simple que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Para darle origen, será suficiente realizar un trámite ante el Servicio de Impuestos Internos, que se traduce en completar el formulario 4415. Esto es, iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Con ello ya se está dando origen a la empresa individual persona natural. La empresa individual persona natural no constituye una persona jurídica nueva, no constituye una persona distinta a la persona del titular. En otras palabras, la empresa individual persona natural es la misma persona natural que le da origen. Así también existirá una confusión de patrimonios, por cuanto la empresa individual persona natural no constituye y no tiene un patrimonio propio, siendo este el mismo patrimonio que tiene su titular. Por su parte, la empresa individual de responsabilidad limitada constituye una estructura jurídica mucho más compleja. Su regulación está determinada en la Ley 3.918, que establece, a diferencia de la empresa individual persona natural, muchas más solemnidades para su constitución, para darle origen. Entre estas solemnidades encontramos que debe ser constituida a través de escritura pública. Debe realizarse además una inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces que corresponda y además deberá realizarse una publicación en el Diario Oficial. Esta estructura jurídica, denominada empresa individual de responsabilidad limitada, viene en crear una nueva persona, una persona jurídica, persona que es distinta a la persona del titular. Tenemos dos personas, una persona natural y una persona jurídica. Además, la empresa individual de responsabilidad limitada establece o crea un patrimonio propio, que este patrimonio será distinto al del titular. Por lo tanto, no existe la confusión de patrimonios que se da en el supuesto de la empresa individual persona natural. La empresa individual aparece hoy en día como insuficiente, tanto desde su perspectiva económico-financiera como desde su perspectiva jurídico-social. La insuficiencia económica radica en que la actividad y los recursos de un solo individuo pueden resultar insuficientes para el desarrollo de una empresa de una determinada dimensión. Desde la perspectiva financiera, también resulta insuficiente toda vez que
el capital de este titular se comprometerá en su totalidad para el desarrollo de la empresa, asumiendo el total riesgo que ello puede conllevar. La insuficiencia jurídica está determinada por la necesidad del comerciante de establecer un resguardo en el desarrollo de su actividad, resguardo que vendrá determinado por las distintas formas societarias que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Así, el comerciante que no desee arriesgar todo su patrimonio podrá recurrir a las estructuras societarias que limitan la responsabilidad. Además, la empresa individual está supeditada a la existencia de su titular, es decir, la empresa individual existirá mientras su titular se mantenga con vida. Al fallecimiento de éste, necesariamente la empresa deberá terminar. Es por todo lo anterior que los comerciantes se han visto en la necesidad de establecer un resguardo a su actividad, resguardo que viene dado por una estructura jurídica, la sociedad. La sociedad encuentra su concepto legal en el artículo 2053 del Código Civil, que al respecto señala: la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Luego, lo que corresponde analizar es si el comerciante va a desarrollar su actividad económica en consideración a las personas que lo acompañarán en el desarrollo de su actividad comercial, o lo que buscará será derechamente obtener capital para el desarrollo de su actividad. En el primer caso, estamos hablando de una sociedad de personas. En el segundo, estamos hablando de sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas, en lo cual lo relevante es la figura de la persona con quien se va a desarrollar la actividad comercial, vamos a encontrar diversas estructuras jurídicas reconocidas en nuestro ordenamiento. Una de ellas es la sociedad colectiva en sus dos variantes, sociedad colectiva civil y sociedad colectiva mercantil. Otra alternativa viene determinada por la sociedad de responsabilidad limitada. También se encuentra dentro de la categoría de sociedad de personas las sociedades en comandita. En cuanto a las sociedades de capital, en nuestro ordenamiento jurídico existen básicamente dos estructuras jurídicas que otorgan importancia al capital. La primera de ellas es la sociedad por acciones. La segunda, la sociedad anónima. Esta nueva estructura jurídica, denominada sociedad, en sus dos variantes, sociedades de personas y sociedades de capital, serán analizadas en un próximo video.